Rafael Hernández es una de esas personas con la cualidad de ver, sentir o percibir a aquellos seres que no pertenecen a este plano, sean malignos o no. Y como a todas esas personas, sus dones se manifestaron desde que era un niño. A los 11 años, el joven Rafael fue a pasar un fin de semana a la casa de una tía a la que no veía con regularidad. Sin embargo, aquella casa tenía un aspecto lúgubre y sombrío. Tan solo verla te erizaba la piel. Tenía un aspecto como si fuese muy antigua, y además era enorme comparada con las casas donde Rafael había vivido. La primera noche fue algo ajetreada, ya que no solo él estaba de visita, sino que contaban con la presencia de varios parientes. Al llegar la hora de dormir, la madre de Rafael colocó colchones en la sala para ella, él y su hermano menor. Era Semana Santa y hacía un calor insoportable, y Rafael no lograba conciliar el sueño. Fue ahí cuando comenzó a suceder lo más aterrador. Al voltearse, buscando una posición más cómoda y fresca, pudo ver algo. Era un espíritu, un fantasma, un ente del otro mundo que lo miraba fijamente a los ojos. Aquel espíritu vestía totalmente de blanco y llevaba un cigarrillo en la mano derecha, el cual claramente se veía encendido por el rojo incandescente en la punta y además emanando un humo blanco. Este ser no denotaba maldad alguna, al menos así lo describe el joven Rafael. Sin embargo, él estaba aterrado. Intentó gritar, pero por alguna razón no pudo. Entonces Rafa se cubrió la cara con la sábana para evitar mirarlo. No obstante, aún podía verlo a través de la delgada tela. Temiendo lo peor y no pudiendo emitir palabra alguna, Rafa cerró sus ojos y comenzó a rezar hasta quedarse dormido. Al despertar al día siguiente, Rafa le contó a su madre lo ocurrido la noche previa y ella le dijo que no se preocupara, que solo había sido un mal sueño. Sin embargo, el joven le insistió que no había sido un sueño y que él había visto al espíritu durante la noche. La tía, que estaba cerca, escuchó las palabras de su sobrino y se echó a reír. ¿Te salió el muerto de blanco a ti también? Se reía con tanta naturalidad. Después de algunas carcajadas más, ella procedió a contarles lo que sabía de aquel espíritu, de cómo solía aparecerse no solamente en la sala, sino también en los patios de la casa, con la diferencia de que en los patios se manifestaba como un espíritu de mayor tamaño. Era el mismo espíritu, pero más alto, de alrededor de 3 metros de altura. La tía de Rafael es una mujer de mayor edad que su madre. Había vivido en aquella casa mucho tiempo y tenía varias experiencias de este tipo. Ella les contó además que en esa casa se encontraba enterrado el antiguo dueño de la casa. Él había sido un hombre muy reservado, pero ciertamente tenía algo de dinero y había vivido tranquilamente. Una vecina le había contado a su tía que antes de que habitaran la casa ahí, sucedían muchas cosas extrañas. Por ejemplo, en una ocasión,
un vagabundo trató de colarse en la casa para acomodarse ahí. Al verla sola y descuidada, quizás pensó que aquella era una buena idea. Pero el pobre hombre no duró más de una noche dentro. Justo a la medianoche, algo pasó y comenzó a gritar como loco. Sus gritos eran tan fuertes que logró despertar a los vecinos, quienes, asustados también, llamaron a la policía para informar sobre el suceso de los extraños gritos. Cuando la policía acudió al lugar, tuvieron que romper el candado de la entrada y derribar la puerta principal. Cuando entraron, vieron al vagabundo en una esquina de la cocina, asustado, temeroso, lloriqueando, con la ropa rasgada y manchada con su propia sangre, sosteniendo una pala en la mano y con la derecha apuntando hacia otro sitio. El sótano. Cuando los policías se acercaron al hombre, lograron escuchar cómo la puerta del sótano se cerraba enérgicamente. Y justo en ese momento, el hombre tiró la pala y corrió hacia los agentes diciendo: ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, por favor! Cuando las autoridades revisaron el resto de la casa, incluido el sótano, no pudieron encontrar a nadie más dentro de la casa. Pero eso no es todo. Ahí ocurrían todavía más cosas. Por ejemplo, nadie se puede explicar cómo es que ningún animal se atrevía a entrar en la propiedad. Cuando las personas paseaban a sus perros, estos nunca se paraban para nada en el sitio, mucho menos entraban. Pero muchas fueron las veces que los dueños reportaron que los perros le ladraban a algo detrás de las rejas. Era como si hubiera alguien parado justo frente a ellos, que no podían ver, pero los perros sí. Ladraban durante unos cuantos segundos y luego, de manera escalofriante, salían corriendo horrorizados, como si hubiesen visto al diablo en persona. Comparte este video. Pero sin duda alguna, la historia más espeluznante del muerto blanco es la de su muerte. Sucedió de manera anormal. Dicen que el dueño de la casa vivía solo, pero había rumores de que de vez en cuando se escuchaban risas de él y de alguna otra persona. A veces una mujer, a veces un hombre. Pero lo extraño era que nunca se les miraba entrar o salir de ahí. Sin embargo, un día llegaron en una camioneta unos cuantos hombres. Parecían albañiles. Un hombre alto y de edad avanzada salió y los recibió. Ordenó que cavaran un pozo en el sótano. Supuestamente quería hacer una especie de piscina con caldera, pero ellos solo iban a hacer el pozo. Serían otros quienes se encargarían de lo demás. Al menos eso fue lo que les dijo. Cuando los trabajadores terminaron, el hombre les pagó una buena cantidad de dinero. Luego se retiraron y eso fue todo. Más tarde, poco antes de la medianoche, el anciano comenzó a sacar algunas cajas a la calle. En ellas había discos de vinilo, cuadros, pinturas, artefactos, ropa y algunas cosas interesantes. Las dejó en la calle, sin más, justo frente al portal. Luego cerró con un gran candado y procedió a ingresar a su casa. Quienes lo vieron hacer esto fueron un par de vecinas, sus familias y algunos más que casualmente iban pasando por ahí. Todos coinciden en lo mismo. El hombre llevaba puesto un camisón largo, de color blanco que le llegaba casi hasta los tobillos. Algunos
Dicen que estaba fumando. Otros simplemente no lo recuerdan. En fin, el hombre entró en su casa y nunca más volvió a ser visto. Pasaron algunos días, un par de semanas y luego un mes. Nadie había visto al hombre de blanco, ni por las ventanas, ni en los patios, ni por las noches. El viejo hombre vivía solo, así es que los vecinos comenzaron a temer por su seguridad y decidieron entrar por la mañana del sábado 4 de febrero de 1995. Fueron dos hombres mayores vecinos, junto con un joven de 16 años. Los tres comenzaron a revisar la casa. Lo primero que hicieron fue mirar arriba, en la habitación. A cada paso que daban iban hablando, en caso de que aquella acción fuera malinterpretada. Pero la casa ciertamente parecía sola. Recorrieron todo el lugar. No había señales del viejo. Entonces se dieron cuenta de que faltaba un lugar que revisar. El sótano. Bajaron, encendieron la luz y lo que ahí vieron les dejó la más terrorífica imagen de sus vidas. En el suelo encontraron inscripciones extrañas que de inmediato fueron atribuidas a magia, brujería o algo por el estilo. Círculos, pentagramas, lenguajes extraños, animales muertos colgados de las paredes que estaban marcadas con lo que parecía ser sangre. Y el vestigio de un rectángulo de concreto recién construido en el suelo, de unos 2 metros de ancho por 3 metros de largo. Así es. Aquello parecía ser una especie de tumba. Sin decir una sola palabra, los tres salieron corriendo de aquel sitio. Después se dio aviso a las autoridades, pero de alguna manera los permisos para la excavación en el sótano nunca fueron concedidos. Y hasta el día de hoy, nadie sabe con precisión si realmente ahí yace el cuerpo del muerto blanco o no. Y ahora, cada vez que Rafael regresa a la casa de su tía, recuerda a aquel ser que vio durante la noche y cómo éste le sonreía, como si le diera gusto que hubiera gente en la casa. Yo soy el documentalista y esto fue El Muerto de Blanco.